Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Minuto de Confianza. Hoy día tenemos un invitado muy especial, vamos a conversar con él de derecho, de justicia, del acontecer de la región. También vamos a conocer un poco de su trayectoria. Y quiero decirles algo, que por qué es tan especial este invitado para mí. Porque yo lo vi muchas veces, lo presencié ahí en directo, interrogando testigos, acorralándolo con preguntas, y hoy día me va a tocar a mí interrogarlo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, don Roberto Garrido, fiscal regional de la Araucanía. ¿Jura decir la verdad en este programa Minuto de Confianza? Prometo. Muchas gracias por la invitación, Gonzalo. No, muchas gracias a ti por aceptarnos, por estar acá, por tu disponibilidad. Yo quería partir desde algo bien general, que veníamos un poco conversando recién nosotros. ¿Qué es lo que tú quisieras que la gente entendiera del trabajo de los fiscales? O sea, ¿cómo crees tú que la gente visualiza el Ministerio Público y cómo acercamos el discurso jurídico a la comunidad? En litigación aprendemos que la pregunta más importante no tiene que ser la primera, pero acá parece que rompiste esa regla y vamos directamente al grano. Directamente al grano. Sí, bien, tu pregunta es muy interesante porque la verdad es que me emplaza a contestar qué es lo que entiendo yo por la función del Ministerio Público, qué es lo que hacen los fiscales, en un sentido que es mucho más amplio y trascendente del que uno puede obtener si lee la ley, ¿ya? Si nosotros nos vamos al texto legal o a la Constitución, vamos a encontrar que los fiscales son los que dirigen la investigación, son los que ejercen la acción penal pública y tienen que proteger a las víctimas. ¿Ya? Eso es fácil de entender, pero en la práctica es difícil de concretar. Desde mi punto de vista, la razón de ser de la Fiscalía, la labor que desempeña no solamente el fiscal, sino que todas las personas que conforman el equipo del Ministerio Público, es la de romper las barreras que impiden el acceso a la justicia. Perfecto. ¿Ya? Esa es la esencia, esa es nuestra causa, esa es nuestra causa final. ¿Ya? Eso es lo que le da sentido a la labor que hacemos todos los días y es lo que nos tiene que motivar para levantarnos todas las mañanas, para empezar de nuevo, para enfrentar las investigaciones individualmente. Este es un objetivo que es mucho más trascendental que ganar un juicio. Hay varios fiscales que seguramente lo pueden corroborar, pero yo les digo, mire, la Fiscalía nunca gana, pero tampoco nunca pierde. Mientras nosotros hagamos nuestro trabajo, estamos haciendo lo que nos corresponde. Perfecto. Ahora, si luego esto no se traduce en una sentencia condenatoria, bueno, revisaremos por qué, mejoraremos nuestros procesos de trabajo, aprenderemos de nuestros errores. Si se dicta una sentencia condenatoria, bueno, la víctima quedará más conforme, el imputado no, por supuesto, pero está funcionando el sistema. A nosotros nos corresponde entonces hacer que el sistema funcione. Las personas cuando son víctimas de un delito y van a la Fiscalía necesitan una respuesta, ¿ya? Y necesitan que esa respuesta sea clara, que además sea pertinente a lo que ellos están demandando. Claro. Así que ese ha sido mi objetivo durante los 4 años, ya un poco más de 4 años que he estado como fiscal regional, de poder hacer entender al equipo de trabajo de la Araucanía. Creo que va permeando la idea. Le va tomando forma, pero también a la gente que son nuestros usuarios en términos generales de cuál es la labor que nosotros desempeñamos. Sí, Roberto, porque, bueno, como suele ocurrir cuando uno es abogado, la gente te pregunta cosas en una reunión social, qué sé yo, y uno intenta explicar en abstracto, pero la concreción material de esto, o sea, cómo es que la Fiscalía acoge a una víctima, un poco para, de una manera más o menos pedagógica, explicarle a la gente los canales de denuncia, cómo se mantienen en contacto con las víctimas, ese tipo de cosas. Sí, me gustaría agregar, en el sentido de lo que tú planteas, también, ya desde la posición del abogado, cómo yo, por lo menos, concibo para qué sirve el derecho, porque incluso a veces la gente dice, bueno, pero es que ustedes los abogados complican todo, ¿no es cierto? Son profesionales sin corazón, más preocupados de otras cosas que de servir a la ciudadanía. Yo creo que el derecho, y especialmente el derecho penal, es un derecho de protección. ¿Ya? Es un derecho de protección del imputado, por cierto, de proteger que no sean vulnerados sus derechos más allá de lo que corresponde, pero también de protección de las víctimas.
creo que, y lo entiendo así, hay un desarrollo también doctrinario en ese sentido, de que el proceso tiene que ir regulando, compensando, poniendo en la misma balanza los derechos de la persona, del justiciable y la persona que ha sufrido un delito. Ahora, la Fiscalía tiene esa misión que yo te comentaba, de poder romper barreras para el acceso a la justicia. Y lo primero es los canales de denuncia. Sí. Las personas pueden hacer denuncias de la forma tradicional, en Carabineros, en la Policía de Investigaciones, incluso lo pueden hacer en algún tribunal. Y también lo pueden hacer directamente en la Fiscalía. La Fiscalía Nacional ha desarrollado una plataforma ahora a través de nuestra página web que se llama Denuncia en Línea. O sea, pueden denunciar online. Denunciar online. Perfecto. Esa forma de denuncia, hoy día, después de la denuncia ante Carabineros, es la segunda forma más usada. Más usada por la población. Se está haciendo más fácil hacer la denuncia, más conocida. Hay algunos problemas técnicos todavía que se están superando. Es importante que las personas, cuando hacen la denuncia a través de esos canales, también incorporen la mayor cantidad de información. Perfecto. Y que nos posibilite posteriormente el contacto con ellos. Ahí hay algunas cuestiones que estamos mejorando, porque una denuncia, si no viene con... las personas pueden reservar su identidad, pero si no señalan ningún antecedente respecto de un hecho, la verdad es que las posibilidades de avanzar... O sea, la descripción tiene que ser lo más completa posible. Ahora, tú haces una denuncia web y eso te genera un número de atención que la gente puede ir siguiendo, puede hacer una pesquisa a su caso. Así es. ¿Sí? También se puede seguir la tramitación de una causa en línea. Sí. Hay un apartado especial también en la página web del Ministerio Público que se llama Mi Fiscalía en Línea, Perfecto. donde las personas que son víctimas, que son imputados incluso, pueden, o los abogados también pueden primero validarse como usuario en esa plataforma y posteriormente ir revisando las causas que son de su interés y en las que están validados para conocer. Perfecto. Hay algunas restricciones, hay algunas investigaciones que no aparecen Que son ahí, más reservadas. que son reservadas por razones de protección de la intimidad, por el tipo de delitos también que están involucrados, o porque por razones del éxito de la investigación es necesario mantener en privado. Perfecto. Roberto, mira, han transcurrido 25 años desde que se inició la reforma procesal penal, en la región al menos, porque esta fue región piloto. Partió el año 2000, estamos al año 2025. ¿Ha ido madurando la institución? ¿Cómo ves tú la evolución? ¿Hay falencias todavía? ¿Cosas por mejorar? Yo creo que ya es como un cuarto de siglo, es como tiempo suficiente para hacer algunos balances. ¿Ah? ¿Cómo ves tú eso? Sí. Yo creo que la Fiscalía en sus 25 años, primero voy a hacer una mirada interna, en sus 25 años es como una persona de 25 años. Ya está dejando ya aprendió a desenvolverse, se está validando, está madurando también como institución, está siendo más reconocida en la sociedad y está además asumiendo un cambio en la percepción de lo que es la seguridad ciudadana como una condición para el ejercicio de otros derechos. Perfecto. Creo que en ese escenario hoy día la Fiscalía, que nace primero muy enfocada en lo que era la persecución penal, con ciertos axiomas como el fiscal no es el abogado de la víctima, el fiscal tiene que ser absolutamente independiente y un poco abstraerse de lo que está pasando en la sociedad, enfocado solo en la persecución, está hoy día dejado de lado y hoy día el negocio de la Fiscalía o el objetivo de la Fiscalía en realidad es la seguridad ciudadana y por lo tanto tiene que participar también en la toma de decisiones, aportando su visión, aportando antecedentes para actividades que van más allá de la persecución, que están en pos de la prevención también. Creo que la autonomía inicial de la Fiscalía y que se protegió esta separación de otros poderes para poder tomar decisiones que fueran absolutamente independientes y autónomas, que podría en algún momento haber generado alguna visión un poco aislada, digamos, de una Fiscalía que no se relacionaba con otros órganos del Estado. Hoy día da paso a una Fiscalía que busca la coordinación y el trabajo mancomunado con otras autoridades para lograr un objetivo que es superior. Perfecto. Ahora, el insumo principal de ustedes es la norma, la ley, ¿no es cierto? El derecho sustantivo, también el derecho procesal. Pero ¿tú crees que el derecho penal actual, chileno, ultra parchado, ¿no es cierto?, con un código muy antiguo, casi anacrónico quizás en algún sentido, da las respuestas suficientes para ir sobre esas investigaciones que dicen relación con nuevas formas de delinquir,
delitos transnacionales, ¿no es cierto? Tráfico de drogas, crimen organizado, etcétera, violencia política incluso. ¿Cómo ves tú eso? Yo creo que no tenemos la herramienta adecuada desde el punto de vista legislativo, pero estoy hablando de una visión global. Sí, claro. Creo que no, hoy día, como tú bien lo señalabas, tenemos un conjunto de normas penales que no conversan entre sí, ¿no es cierto? Tenemos algunos proyectos o algunos cuerpos normativos que son muy modernos, pero tenemos una base general que la verdad está dada por el Código Penal de 1876, Sí, claro. ¿no es cierto? Entonces las normas generales de ese código y que lo que determinan cómo entendemos, por ejemplo, la conducta que es constitutiva de delito o cómo entendemos ciertas formas de participación, está muy, muy atrasado. Ya ha existido de hace mucho tiempo, anteproyectos, proyectos de Código Penal. Eso viene desde que yo estudiaba Derecho, hace 30 años, ¿cierto? Que vengo escuchando eso. Y la verdad es que parece no tener, uno no puede vislumbrar que pronto va a haber una reforma al Código Penal. Yo creo que habría que centrarse en una reforma a la parte general. O sea, hay una cuestión en materia penal, para explicarlo así, ¿no es cierto?, que son los delitos en particular. Sí. Pero hay también una base sobre, por ejemplo, las formas de participación, las definiciones de autoría. Bueno, eso se refiere a la participación, pero lo que tiene que ver con el iter crimini, es decir, cuando el delito está tentado, frustrado, todas esas cuestiones deberían revisarse para ponerse a la altura del fenómeno criminal actual. Cuando pensamos en criminalidad organizada, ¿cierto?, en verdaderas empresas criminales donde el líder nunca toca, ¿no es cierto?, los objetos del delito, tratar hoy día de hacer imputaciones con las normas que tenemos en la parte general es mucho más complicado. Entiendo. Y esto además es un trabajo que debería requerir, va a requerir mucho tiempo, porque una vez que se modifique hay que hacer un cambio cultural también. Yo creo que cultural para los operadores del sistema. Creo que nosotros tenemos una formación que también es atrasada, porque como tenemos un modelo que no es actualizado, entonces nuestra formación penal en esa área también tiene el mismo desfase. Sí, entiendo perfecto. Sí. Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo tú entiendes, desde el punto de vista de la coherencia del sistema penal, que coexistan aún en Chile? Estamos hablando que tenemos una justicia reformada hace 25 años, con paradigmas muy distintos de la justicia que existía antes, del antiguo Código de Procedimiento Penal, ¿verdad? Pero hasta el día de hoy coexisten dos sistemas. El antiguo todavía está en funciones, digamos, ahí todavía se dictan sentencias. Y tenemos esta justicia nueva, garantista. Fíjate qué extraño, es una justicia garantista, pero resulta que para los casos de derechos humanos no se aplica una justicia garantista, se aplica el antiguo Código de Procedimiento Penal, con una sentencia con bastante menos requisitos desde el punto de vista argumentativo. ¿No crees tú que debiera, de alguna forma, yo entiendo la razón, los dos somos abogados, entendemos por qué ocurre eso, pero ¿le da coherencia a ese sistema o ya debiéramos derechamente hacer los ajustes y las reformas correspondientes para que tuviésemos una justicia penal? Sí, cuesta entenderlo. Yo creo que si uno lo analiza técnicamente, las razones más bien son de orden práctico que mantienen subsistentes esos dos sistemas. Hoy día el antiguo procedimiento penal más bien está, la mayoría de las causas que está conociendo y está resolviendo son los que dicen relación con violaciones a los derechos humanos durante la época de la dictadura. Sí. Debería, desde mi punto de vista, acelerarse ese proceso para terminar definitivamente con la tramitación de esas causas. Ahora entiendo que hay unas dificultades, pero eso no es algo que pueda estar permanentemente abierto. Creo que esa es una situación que hay que resolver, como sociedad nos haría bastante bien. Pero existen todavía otras cuestiones en las que el sistema de juzgamiento no es el mismo. Y me refiero, por ejemplo, a todas las cuestiones que se conocen en el fuero militar, que eso es mucho más actual. También creo que nuestro legislador, en el contexto de todas las urgencias que tiene, debería preocuparse en algún momento de revisar
todos los diferentes procesos que existen para resolver asuntos penales específicamente y establecer para todos un mínimo de garantías que sea exactamente el mismo. Hoy día las personas que son sometidas a la jurisdicción militar, por ejemplo, todavía enfrentan un proceso que es secreto, Claro. que no tiene las mismas garantías que el proceso penal para la mayoría de los ciudadanos. Entonces me parece que es una anomalía que es necesario resolver. Sí, claro, perfecto. Sí, quiero llevarte un poco más atrás, volver en el tiempo, regresar bastante. Como tú ves, esta es una biblioteca. Sí. Entonces queremos conocer. En la biblioteca lo que hay son fundamentalmente historias. Novelas, libros de historia y qué sé yo, pero es una historia, un cuento, y nosotros queremos saber también un poco de tu historia. ¿Cómo fue que llegaste al derecho penal? ¿Por qué el derecho penal? ¿Por qué llegaste al Ministerio Público? ¿Cuál fue la razón personal? Por accidente. ¿Por accidente? Por accidente, por descarte. O por necesidad también puede ser. Perfecto. La verdad es que yo estudié Derecho en la Universidad de Concepción. Ya el año 2001 ya había terminado, me faltaban los últimos trámites y mi objetivo era dedicarme al derecho civil. Ah, perfecto. Ese era mi objetivo, o por último, algo que tuviera que ver más bien con la litigación en el área civil. Porque, bueno, se me había dado con más facilidad el derecho estudio, civil el derecho en la civil. universidad. Sí, se me había dado. ¿Con el profesor Peñailillo? Sí, fui alumno del profesor Peñailillo, del profesor Ramón Domínguez. Perfecto. Tuve un desempeño destacado dentro de lo que era. Fui ayudante, alumno de esas cátedras. Perfecto. Así que pensé que ese iba a ser mi objetivo. En paralelo, además, cuando uno está haciendo la práctica, en la práctica antigua que hacíamos antes de la reforma del proceso penal, comprendía una parte en los tribunales civiles y una parte en los tribunales penales. Claro. En ese tiempo en Concepción todavía no había tribunales reformados. No, O eso sea, estamos hablando del año Tú hiciste la práctica... 99. Claro, tú hiciste la práctica en tribunales antiguos. Antiguos, sí. Claro. Antiguos. Y ahí, al acercarme a lo que era el proceso penal, la verdad es que huí. No tenía nada que ver con lo que se hace hoy día en la Fiscalía. Sí, claro. Desde la forma cómo se atendía, cómo uno podía tramitar. Entonces no era mi objetivo dedicarme al derecho penal. Pero había tenido buenos profesores, un muy buen profesor de derecho penal, el profesor Marcelo Torres, Marcelo Torres Dufo, sí, de que siempre me acuerdo porque lo considero, gracias a este maestro he podido subsistir en el ejercicio profesional. Sí, así que debe ser siempre el profesor del que más me acuerdo. Perfecto. Tengo muchos profesores, digamos, que los recuerdo con mucho cariño, pero a él en especial. Perfecto. Y lo que pasa es que cuando ya tengo el título de abogado, a principios del año 2002, obtengo un trabajo en la municipalidad de Tirúa. Perfecto. ¿Ya? Y estando ahí en la municipalidad de Tirúa, por alguna gestión que me solicitaron de la municipalidad, me toca ir a Carahue. ¿Ya? ¿Ya? O sea, estaba en la región del Biobío y fui hasta la región... Muy cerca. Muy cerca. Y ahí ya estaba funcionando la fiscalía. Sí. Entonces conocí la fiscalía, me llamó la atención las condiciones que tenían de trabajo, conocí a otros colegas que se habían incorporado a la fiscalía, entonces pasaron los días y vi unos concursos para la fiscalía de Temuco y para la fiscalía de Purén. Perfecto. Así que dije, bueno, voy a probar suerte con la intención de, como ya era muy joven, no tenía mucha responsabilidad en ese momento, de entrar a la fiscalía, a aprender, a interiorizarme. Yo no había estudiado todo el proceso penal vigente en la Araucanía en ese momento, yo no había sido parte de mi formación en la escuela de Derecho. No, o sea, a ti no te pasaron ni siquiera el anteproyecto, no, nada. nada. O sea, código de procedimiento penal. Entonces, esta era una forma de aprenderlo. Sí, claro. Había que dar unas pruebas para entrar a la fiscalía, entonces así lo estudié y di las pruebas, obtuve las calificaciones que me permitieron ingresar como abogado asistente a la fiscalía de Purén. Eso fue en el año 2002. 2002. Perfecto. Y mi intención era estar por lo menos un año para aprender y después regresar a
a Concepción, a Talcahuano, que es mi ciudad de origen, y Claro. trabajar ahí con este conocimiento que había adquirido del nuevo sistema. Además que en la región del Biobío todavía no se implementaba. Eso empezó el año 2004, me recuerdo, En Concepción, en Concepción, en el la Biobío. región del Biobío. Sí, 2004 si mal no recuerdo. Sí. Entonces esa era mi estrategia. Perfecto. Pero bueno, Pasaron cosas. Pasaron muchas cosas. Me incorporé a un equipo de una fiscalía que era muy pequeña. Encontré que ¿Quién era tenía el fiscal cierta ahí? facilidad. ¿Quién era el fiscal jefe? El fiscal jefe era Leonardo de la Prida. Que No. se fue a Concepción, creo, ¿no? No, él se fue posteriormente a Villa Alemana. Ah, Sí, perfecto. fue a Villa Alemana. Entiendo que después estuvo en Santiago, parece, y después se fue de la fiscalía. Ah, perfecto. Y encontré ahí, sí descubrí una cosa. Primero descubrí que en la fiscalía me sentía muy cómodo. Perfecto. Descubrí que en realidad mi intención era dedicarme a la litigación. Perfecto. ¿ya? Y que la litigación en el sistema procesal penal nuevo que empezaba en Chile era mucho más atractivo incluso que la litigación civil. Desde el punto de vista dinámico, Desde la dinámica, desde... mucho más práctico. Claro, desde la expresión también, desde el manejo del caso, desde el contacto con la gente también. Eso me fue entusiasmando y al cabo de un año mi objetivo era regresar, salir del Ministerio Público, pero en lugar de eso fui nombrado fiscal jefe de la Fiscalía de Purén en un año. Ah, perfecto. Y de ahí, bueno, estuve un año y medio más en Purén, después fui a Loncoche, a otra fiscalía pequeña, y finalmente el 2006 llegué a Temuco a trabajar en el área de los delitos sexuales. Perfecto. Y ahí, bueno, ahí durante 8 años, casi 9 años estuve trabajando solo, exclusivamente especializado en delitos sexuales. Perfecto. Y ahí ya, bueno, a esa altura ya me di cuenta que no me iba a ir tan rápido de la fiscalía como yo lo había ¿Pero pensado. por qué no volviste nunca al Biobío? ¿Qué pasó? ¿Te gustó la zona? ¿Te gustó la región? ¿Viste algo que te llamara la atención? No volví porque no quisieron en el Biobío. Ah, perfecto. Porque yo en algún momento intenté irme al Ministerio Público del Biobío, ¿Ya? pero no fui seleccionado. Ah, perfecto. ¿Sí? Así que nunca más postulé. No, postulé una vez, no fui seleccionado, pero después, bueno, a veces uno cuando mira hacia atrás dice, a lo mejor me hubieran seleccionado en esa oportunidad, no habría sido fiscal regional. Claro. Me quedé, claro, al principio, sí, pues yo quería ser fiscal adjunto en Cañete, ese era mi objetivo. Ah, Y no fui seleccionado para eso, bueno, hay razones fundadas, digamos, no estoy cuestionando esa decisión, pero al final para mí fue mejor. Después con el tiempo terminé siendo fiscal adjunto en Temuco, ya empieza a... pero a pasar otras cosas. tú naciste en Talcahuano, ¿no es cierto? Sí, sí. Y decidiste, bueno, o el azar o lo que sea, hizo que te quedaras en Temuco. ¿Qué rescatas de la ciudad? ¿Qué es lo que te gusta? No, yo estoy muy feliz en Temuco. Después de un tiempo, cuando ya llevaba un cierto tiempo ya en Temuco, serían unos 10 años, alguien me dijo, oye, hay una posibilidad de irse a Santiago. No, por ningún motivo. Digamos, Aunque no puedas ir a los partidos de Niguera, igual te gusta sí, Temuco. sí, no, yo soy de Talcahuano, soy por supuesto hincha de Huachipato, porque soy de la higuera de Talcahuano. Tengo también un afecto especial por Temuco. La ciudad me gusta, creo que es una ciudad a escala humana, es una ciudad en la que uno puede caminar, en que esto es una cuestión de orden físico, pero también hay una cuestión cultural. Creo que en Temuco es una ciudad joven, entonces es una ciudad donde hay muchas cosas por hacer también. Tiene una historia que es muy interesante, que está mucho más cercana, que uno la puede percibir si camina por las calles. Sí. Claro, uno puede decir Concepción es una ciudad que tiene casi 500 años, Sí, ¿no es claro. cierto? Es mucho más antigua, pero ha sufrido, hay una distancia también ahí con la historia de Concepción, o con la historia de Talcahuano. Acá, además, yo llegué a vivir a la Araucanía cuando tenía 26, 27 años, hoy día tengo casi 50. Cuando termine mi periodo como fiscal regional voy a haber vivido más tiempo en la Araucanía que Sí, en claro. el Biobío, así que me siento muy de acá, digamos, de adopción. Esta es una pequeña anécdota. Hace un tiempo atrás, un par de años quizás, caminaba por el centro de Temuco en estas noches como de invierno, ¿no es cierto? Media lluviosa y fría, bien abrigado. Entré a un negocio a comprarme un café. La persona que me vendió el café para llevar, que probablemente no me conocía, pero conversábamos, intercambiamos un par de ideas. Después salí de ahí, saludé a otra persona
y me sentí verdaderamente en mi casa. Dije, en realidad es muy agradable, este es mi ambiente. ¿Este es mi lugar? Este es mi lugar, sí. Uno no sabe lo que va a pasar más adelante, pero, sí, claro. pero sentí que estaba en un lugar donde había generado afecto, donde además nacieron 2 de mis hijas. Entonces, y cuando a veces en la mesa familiar surge la conversación de qué es lo que va a pasar después con el trabajo de la mamá o del papá, mi hija siempre plantea, pero nosotros somos de Temuco, o sea, es mi familia, entonces, claro, sí, claro. yo hoy día puedo hacer la diferencia. Yo soy de Talcahuano, pero mi familia es de Temuco. Mi familia es de Temuco, así que me siento un temuquense más. Ah, perfecto. Sí. Roberto, ¿hay algún caso que te haya marcado especialmente, que haya definido tu carrera como fiscal? Algo que tú digas, no, esto es potente, y yo aquí voy a perseverar en esto porque esto me tocó. Esto me llegó. Siempre hay algunas cosas, algo que uno siempre recuerda, ¿verdad? Sí. Esa pregunta, bueno, como tu programa es un minuto de confianza, sí, claro. Esa pregunta es recurrente. Normalmente me consultan cuál es el caso más importante. Este es el caso más importante de su carrera. Yo la verdad es que no tengo un caso más importante. Ojo, que puede que no sea un caso de connotación pública. Puede ser un caso muy, digamos, pequeño quizás, sí, pero que te haya tocado especialmente. Claro, a eso apunto. Hay muchas situaciones que me han afectado y que me siguen afectando o que me siguen recordando cuál es mi causa, cuál es mi objetivo. Hay algunos que son más conocidos que otros, que han tenido alguna connotación mediática, pero los que más generan motivación son los casos absolutamente anónimos, ¿ya? Aquellos casos en los que tú desempeñaste como juez oral, que uno miraba hacia atrás, yo miraba, lo hacía varias veces, miraba hacia atrás, y al lado del acusado había mucha gente, y al lado de la víctima no había nadie. Perfecto. ¿Ya? Eso es bien habitual. Cuando ocurre un caso, sobre todo yo estuve muchos años solo abocado a la investigación de delitos sexuales, sí, la noticia inicial del caso generaba mucho repudio de la comunidad, o de la ciudadanía, o del sector donde ocurría. Pero cuando llegábamos a juicio nadie quería participar. Digamos. Esas mismas personas que inicialmente clamaban por una justicia rápida, cuando estábamos en la instancia decisiva, no se abstenían. Y costaba motivar a la gente que participara, incluso a la víctima directamente o a la familia de la víctima. Entonces recuerdo varios casos en los que mi conclusión final es que si yo no me hubiese preocupado y yo hubiese desestimado este caso, ¿no? O mi equipo, porque en realidad siempre hay muchas personas que participan, si nosotros en la Fiscalía no lo hubiéramos tomado en cuenta, entonces este caso habría quedado en la impunidad, nadie se habría preocupado. Y por las características de las personas, normalmente personas de escasos recursos, a veces en condiciones de ruralidad. Exactamente. No habrían reclamado probablemente, o nadie la habría escuchado y el caso habría quedado absolutamente olvidado. Recuerdo con especial también dolor, en realidad, porque esa es la sensación a la que uno se enfrenta cuando constata situaciones que afectan a niños. Sí, claro. Eso es muy fuerte, sobre todo porque hay una serie, se me viene a la mente un par de casos donde hay una serie de cuestiones que son transversales. Que tienen que ver, por ejemplo, con que son víctimas que eran hijos de madres solteras, de madres que tenían que trabajar extensas horas y que tenían que dejar a sus hijos muy pequeños, ¿no es cierto?, al cuidado de terceros que finalmente abusaban de ellos. Entonces, que ocurra eso en siglo XXI, a mí la verdad es que yo leía esto y parecía que o leía uno de los antecedentes, veía el caso y parecía que estaba leyendo una novela de Víctor Hugo, digamos, ¿no es cierto? Los Miserables, claro. Parecía eso. Exactamente. Te remitía a otra época. Sí, y eso uno dice, bueno, ¿y por qué ocurre? Y no hay otra, no hay ninguna explicación, o es difícil encontrar una explicación por qué alguien puede agredir y puede aprovecharse así de un niño. Lo mismo, en general, las víctimas cuando son más vulnerables, la tercera edad, las personas mayores, perdón, esa es la forma correcta, también como víctimas generan una mayor adhesión, o no una mayor adhesión, una empatía. O sea,
si esta víctima, si nosotros tenemos que romper las barreras que impiden el acceso a la justicia, estas personas mayores que entienden menos, que son de otra época, que no les puedo decir, mire, pídalo por correo electrónico, si no sabe usar el correo electrónico, esto genera otra cuestión. O sea, te quedas con la sensación de haber hecho el trabajo, de haber realmente ayudado a una persona, de haber, digamos, de haber hecho justicia quizás, de haber... Es una sensación distinta quizás, ¿no? Mira, yo creo que me quedo con la sensación de no haber sido capaz de solucionar todos los casos. Los casos que quizás que más dolor y que van quedando marcados son los casos en los que no se encuentra una solución. Uno puede hacer todos los esfuerzos, pero no hay ningún fiscal en ninguna parte del mundo que solucione todos los casos, no hay ninguna policía que los pueda solucionar todos. Hay muchos casos que quedan sin solución o que a pesar de que uno pueda tener la convicción de que una o varias personas son las culpables de una situación, no hay pruebas para llevarlo a juicio. O a veces hace el esfuerzo de llevar a juicio y el resultado no es el que uno esperaba. Yo creo que esos casos son los que más marcan y que van enseñando, porque uno va aprendiendo que no, si hay un proceso que termina con una absolución, bueno, la próxima vez no voy a cometer este mismo error, voy a preocuparme de dónde estuvieron mis debilidades para corregirlo. Yo creo que ahí pero hay muchos casos que hoy día se me empiezan a venir a la cabeza y sobre todo algunos que que han ocurrido en Temuco o en las inmediaciones y que por diferentes razones tengo que pasar cerca de eso y siempre me acuerdo. Siempre me acuerdo, acá pasó una situación... de esos casos, de la problemática de la región, estamos en una región bien particular, ¿no es cierto?, que tiene una situación de violencia rural que es conocida por todos, y de otras cositas más vamos a seguir conversando, pero vamos a hacer una pausa primero con nuestros avisadores. Estamos de regreso en Minuto de Confianza y le habíamos dejado algunas cosas planteadas a nuestro invitado, a Roberto Garrido, fiscal regional de la Araucanía. Es una pregunta, Roberto, en cuanto a las políticas públicas de persecución del delito que le competen al Ejecutivo. ¿Sientes en especial en esta región que el Ministerio Público está trabajando solo? No, no. Siento que el Ministerio Público en esta región está trabajando de manera muy coordinada con las autoridades policiales, con la Policía de Investigaciones, con Carabineros de Chile. Está trabajando también, lo hemos hecho y a mí me ha correspondido dirigirlo así, con las autoridades del gobierno anterior, de este gobierno. Creo que hay Pero hay una política creo que pública. hay un modelo también de trabajo de la Araucanía que me atrevo a decir que incluso es exportable a otras regiones. Perfecto. Y ese modelo parte de la base de la coordinación, de la colaboración, de entender de que en materia de seguridad hay mucho espacio para la colaboración y poco espacio para individualismo o para tratar de sacar ventajas de otros. Pero ese modelo que tú dices, que me parece estupendo, ¿es un modelo que han empujado ustedes? ¿O es el Ejecutivo el que se ha posicionado en la región y ha coordinado, ¿no es cierto?, a los distintos estamentos de persecución penal y qué sé yo, prevención de delito, persecución y qué sé yo? Yo creo que la realidad del fenómeno criminal en la Araucanía, especialmente con las acciones de organizaciones criminales en el ámbito rural, que fue muy fuerte en los años 2020 y 2021, un poco impuso esa obligación de hacer un trabajo que fuera mucho más coordinado, que pretendiera ser más eficiente, Perfecto. que aumentara la calidad. Y eso además, hoy día en las mesas de trabajo, en las diferentes instancias, desde el año 2021 a la fecha yo soy el único que se mantiene, han cambiado todas las otras personas. ¿Y se mantiene la orgánica? Y se mantiene porque se va generando una cultura, una forma de hacer las cosas. Perfecto. Que es correcta, que da resultados y que esos resultados son perceptibles. Entonces, creo que ahí hay un aporte de la Araucanía al resto de las regiones en lo que significa el trabajo coordinado para enfrentar el fenómeno global de la seguridad ciudadana. Aún considerando, porque más allá de la violencia urbana, digamos,
Aún considerando que estamos hace varios años con estado de excepción, que me imagino que es una situación puntual, ¿ah? Que no va a ser permanente probablemente, y que me imagino que ha contribuido bastante a disminuir la tasa de delito. Sí, hay muchos factores que influyen en la disminución de los hechos de violencia. Creo que la presencia de personal militar en diferentes lugares sin duda contribuye a ello, es un avance. Pero cuando yo también hablo de resultados, tiene que ver con coordinaciones, con entrega de información, digamos, con entender que no actuamos solos, de poder coordinar, de poder avisar, por ejemplo, en términos muy, muy concretos para que cualquiera lo pueda entender. Si hay antecedentes respecto de la comisión de un delito, la participación de personas, entonces no hay competencia hoy día entre las diferentes unidades policiales o entre Carabineros y la Policía de Investigaciones. No, tengo varios ejemplos, digamos, de colaboración donde los procedimientos se adoptan por la Policía de Investigaciones junto con Carabineros, con la protección exterior del Ejército, por ejemplo. Y eso permite entonces que las cosas funcionen mucho mejor. Incluso la colaboración interna en la Fiscalía, el de entender de que si hay un caso que es relevante, entonces todos tienen que colaborar en el ámbito de lo que les corresponde en el éxito de ese caso. Eso significa a lo mejor que algunos fiscales van a trabajar específicamente en una investigación y otros van a tener que tener una carga de trabajo mayor porque hay que liberar ese espacio para ello. Ahora, el resultado es positivo para la institución, para las instituciones y para la gente. Si nosotros, como encargados de la persecución penal, entendiendo que participamos de varias instituciones que tienen como objetivo final la seguridad, si nosotros podemos transmitir mejores condiciones de seguridad, todos vamos a vivir mejor. Sí. Entonces, y eso no es simplemente repetirlo, sino que entenderlo, internalizarlo, porque a la hora de tomar decisiones, eso tiene que ser una realidad. Entonces, el año 2003, por citar un año, era un problema cuando uno tenía una investigación, por ejemplo, y en esa investigación el imputado respecto de quien se dirigía a la persecución penal era detenido por la otra policía. ¿Ya? Y se generaba todo un problema, si se trataba de coordinación. Detenido, claro, si el detenido tenía que entregárselo, no es que lo tomamos detenido nosotros, sí, pero la investigación la tenemos nosotros. Como se ve en las películas. Sí. Hoy día eso yo puedo dar fe con los mandos policiales actuales, con los mandos policiales anteriores también, que eso no ocurre. ¿Ya? Eso no ocurre, hoy día está conversado, si hay alguna dificultad se conversa, digamos, no se mandan mensajes por la prensa, digamos, se conversa, se coordina, y si un día hay una institución, una policía que es más protagónica, al otro día puede ser otra. Digamos, este trabajo es muy generoso en términos de posibilidades de dar demostraciones de lo que se está haciendo. Como todos pensamos, corrígeme las fechas porque me puedo equivocar, pero todos pensamos que después del caso Luxinger-Mackay, que fue un caso que golpeó bastante por la crudeza del caso, digamos, podría haber un antes y un después en la violencia rural. Digamos, violencia rural, para no decirlo de otra forma. Más allá de los robos de madera y todo ese tipo de cosas, pero esto fue ir un paso más adelante, digamos. Entonces todos pensamos que eso podía marcar un antes y un después. Y luego tenemos, 7 años después, la muerte del cabo Naín. Bueno, ¿qué ocurrió con ese caso Luxinger? ¿Remeció algo? ¿Cambió algo? ¿O las cosas siguieron igual? Es que las razones de la existencia de ese fenómeno, mientras no sean abordadas mediante procesos de diálogo, de perspectivas de solución a largo plazo, siempre vamos a tener, desde mi punto de vista, situaciones de violencia que están lamentando. Hoy día no tenemos habitualmente acciones de violencia, se han acotado mucho más por diferentes razones, pero siguen existiendo episodios muy violentos. Hay que recordar el año pasado la muerte el homicidio de 3 funcionarios de Carabineros en Cañete. Sí, claro. Y a propósito de ese caso me preguntaban, ¿no es cierto?, este es el caso más terrible que ha ocurrido, y yo le tenía que recordemos el homicidio del matrimonio Luxinger-Mackay. Es tanto más grave que este. Lo que pasa es que ya ha pasado mucho tiempo y quizás va quedando un poco en el olvido. Claro. Pero hay otras situaciones de ataque a funcionarios de Carabineros, su oficial Naín, su oficial Benavides, el inspector Morales Balcázar de la Policía de Investigaciones. Entonces, si nosotros pretendemos
que desaparezcan las acciones que se denominan genéricamente como de violencia rural, desaparezcan para siempre, el abordaje ahí sobrepasa las acciones de prevención en términos de seguridad. Creo que ahí hay un proceso de diálogo, de encontrar caminos de convivencia, de poder abrir espacios también a la tolerancia y dejar de lado el fanatismo, la ambición que sostiene muchos de estos movimientos, y poder entender de que estamos todos llamados a vivir en comunidad y aprovechar justamente la riqueza que supone la diversidad de la región. Claro. Ahora, pero también hay un camino que dice relación con la persecución y desde ese punto de vista, ¿cómo se han ido perfeccionando los métodos de inteligencia? Porque me imagino que para ir, digamos, solucionando estos casos y precaviendo nuevos casos también, me imagino que se han ido afinando los procedimientos técnicos, la inteligencia. ¿Tú notas que hay una evolución policial en ese sentido? Hay una evolución policial, hay una evolución del Ministerio Público, de las estrategias de persecución. Quizás voy a simplificarlo un poco, pero creo que queda claro. Desterramos la lógica de la investigación caso a caso y abrimos paso a un trabajo de análisis criminal permanente. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurría antes? Ocurría un hecho de violencia, un atentado incendiario, entonces se desplegaban equipos investigativos y de la Fiscalía para investigar ese hecho, ¿ya? Como ocurría algunos días después otro, entonces se destinaba otro equipo para investigar eso. Y esos dos equipos investigaban y así podían tener varios casos, pero no conversaban entre sí. Perfecto. ¿Ya? No conversaban entre sí y más bien competían entre sí. Incluso dentro de las mismas instituciones policiales. Perfecto. Competían entre sí quién era el que podía dar una respuesta. En la Fiscalía ocurría algo más o menos similar, ¿no? También había un exceso de celo en el trabajo, no malintencionado, pero con el propósito de proteger quizás esa investigación. O sea, ¿se ha privilegiado el diálogo dentro de la Fiscalía? Mucho. ¿El diálogo y la colaboración? No mucho no solamente a nivel regional, sino que a nivel interregional. El año 2021 se formó a instancias del fiscal nacional de la época una mesa de trabajo interregional entre la Fiscalía del Biobío, de los Ríos, los Lagos y la Araucanía. Perfecto. Y de hecho ese modelo de trabajo es lo que sirvió de base al trabajo para la creación de la Fiscalía Supraterritorial. Porque que 4 regiones se sentaran a conversar respecto de, bueno, tenemos fenómenos que son similares, tenemos investigaciones, acá están estas investigaciones sobre, estos son los antecedentes que nosotros tenemos, y que, no sé, de la región de los lagos dijeron, nosotros tenemos antecedentes que son parecidos, modo operandi que son similares. La verdad es que aunque parece obvio hoy día, no se hacía, no se hacía de una manera regulada. Perfecto. ¿Ya? Pero esa coordinación que hicieron ustedes entre 4 regiones, Sí. ¿Fue una idea que vino de la cabeza de la Fiscalía Nacional? ¿O ustedes tomaron carta en el asunto y dijeron, juntémonos, a ver, ven Sí. tú de los lagos, ven, sabes que tenemos el mismo problema, las situaciones son parecidas, tenemos violencia, qué sé yo, pongámonos de acuerdo y empecemos a trabajar en conjunto, no sé, o venía de la Nacional? Hay varios factores, yo creo que no se puede decir, mire, él es el padre de la idea. Vamos, siempre hay un fenómeno que está afectando a varias regiones del país, que es creciente, tenemos que hacer algo, no podemos seguir haciendo siempre lo mismo, ¿no es cierto? Estas recetas nos han demostrado que son muy poco eficientes porque no nos permite identificar grupos, no nos permite afectar el fenómeno. O sea, podemos detener eventualmente a una persona, pero el fenómeno no baja. Lo que cambió después del año 2021 como resultado que uno puede percibir de ese trabajo es que se afectó la capacidad operativa de varios de esos grupos y no tienen una capacidad de reacción. No quiero decir que ya no existan. No. A propósito de eso... Pero se han replegado, evidentemente. Con el conocimiento técnico, jurídico, ¿verdad?, que ustedes tienen de esos grupos, en algún minuto se planteó, o tú planteaste, si no me equivoco, que eran equiparables o comparables incluso al Tren de Aragua, digamos, de manera en su operativa y qué sé yo. ¿Son comparables? Hay algunos puntos que uno podría hacer un paralelo, ¿ya? Perfecto. Y el más notorio es el control territorial. Claro. El control territorial como objetivo final. Y el control territorial, lo que nos hemos dado cuenta, que en los lugares donde se pretende ejercer un control territorial se da pie a la comisión de delitos con impunidad.
delitos, por ejemplo, vinculados a plantación de sustancias psicotrópicas, de marihuana, por ejemplo. Perfecto. ¿Cierto? Y luego la acción del Estado para tratar de encontrar esas plantaciones, ¿no es cierto?, es repelida por la fuerza. Ahí hay un paralelo evidente. Cuando la organización tiene una estructura, nosotros estamos hablando de una organización que incluso existen al margen de lo que son la organización tradicional del pueblo mapuche, porque no tienen que ver con eso. ¿Pero se sirven de ese discurso? Mira, yo creo que uno de los factores que ha debilitado la acción de las organizaciones criminales es precisamente la debilidad de su discurso. Yo creo que ellos no son capaces de articular adecuadamente en una sociedad democrática del siglo XXI cuál es su planteamiento. O sea, cuando se reduce todo a un eslogan o a la repetición de discursos reciclados de la Guerra Fría, lo que pasa es que no hay una adhesión. ¿Y cuánto juega la política ahí? Es fundamental los canales políticos porque... Para bien y para mal me refiero. Ahí yo no sería capaz de decir, digamos, en qué lo perjudica, pero mi visión de la política es de poder encontrar canales de comunicación. Nosotros tenemos una región que es diversa, en la que hay una historia que reconocer. Como dice un historiador de Temuco, ¿no es cierto?, esta ciudad surge de una guerra desigual. Creo que hay una situación ahí que también que hay que estudiar, que hay que reconocer, que hay que comentar. Pero eso no quiere decir de que vivamos en una situación de guerra permanentemente por los próximos, claro, ¿no es cierto?, 150 años que todavía no tiene Temuco, pero hay que encontrar esos caminos de solución. Sin duda. Y en eso creo que la política juega un rol fundamental. Te preguntaba el tema político principalmente porque te quería preguntar cómo ustedes manejan el tema de la independencia externa, de las presiones, especialmente cuando están investigando casos en que se ven involucrados políticos. Lo hemos visto ahora, están investigando el tema del caso Convenios, ¿verdad? Hay varias aristas, hay varios casos en que la política está fuertemente relacionada con la investigación. Entonces, ¿cómo manejan el tema de la presión, de la independencia externa? Tanto de la influencia política, que puede existir, digamos, como de la influencia de los medios de comunicación. Bueno, una de las características que tienen que desarrollar quienes deciden integrar los equipos de la Fiscalía es la resiliencia y la capacidad de vivir con la incomprensión o incluso el desprecio, ¿no?, de algún sector de la población. Me imagino. Cuando nosotros tenemos claro cuál es nuestra causa, como yo te decía al principio de esta conversación, o sea, si nosotros tenemos claro de que nuestro objetivo es derribar barreras que impiden el acceso a la justicia, que eso va más allá incluso de evitar la impunidad, sino que de permitir que las personas accedan a la justicia, de que quienes con mayores recursos, con mayores contactos, cometen delitos tan perniciosos como la corrupción en general, también sean castigados. Nosotros sabemos que vamos a recibir críticas, que nos van a presionar, ¿no es cierto?, que nos van a llamar para decir, mire, ¿por qué no se apuran? O ¿por qué van en este sentido y no van en el otro? Pero cuando uno está claro en cuál es su objetivo final, tiene la capacidad de resistir eso, ¿ya? Y finalmente los resultados son los que van a dar cuenta de cuál es nuestro objetivo y nos van a permitir irnos a dormir tranquilos. Perfecto. ¿Ya? Entonces uno sabe que eso es así, es parte de la función de la Fiscalía y lo asumimos como tal, ¿ya? No hay que dramatizarlo. Además, siempre la gente nos va a criticar. Nunca nadie queda contento en un proceso penal. Bueno, nunca nadie siempre gana alguien, ¿no? Claro. Siempre. Incluso a veces el que gana queda desconforme. Sí, claro. Pero al final del día uno puede mirar por la ventana de su oficina, ¿no es cierto?, de su casa, y la sociedad funciona. Perfecto. ¿Ya? Y la sociedad funciona en parte a que el sistema de justicia funciona. No quiero decir con esto que tengamos un sistema espectacular y que no tenga que... todo es perfectible. Pero funciona, porque hay todavía, creo que es una cosa bien importante, digamos, pero todavía hay un respeto general por las normas. Sí. Yo creo que en todo caso es un respeto que hay que reforzar, porque hemos visto muchos ejemplos que hablan de algo contrario, pero eso es básico. El respeto de las normas permite la convivencia pacífica y hace que todos tengamos un mejor vivir. Y esto lo podemos ver en todo ámbito. Voy a criticar un poco aquí a mis conciudadanos temuquenses, pero por ejemplo lo podemos ver en lo irrespetuoso que somos, ¿ya? Voy a incluirme
Sí, está bien. que somos, por ejemplo, para estacionar. Yo creo que Absolutamente. la cantidad de vehículos mal estacionados que existen en esta ciudad, me parece que, bueno, quizás en todo Chile pasa lo mismo, pero es llamativo. Sobre la vereda, sobre los pastos, ¿no es cierto? Pero no solamente eso, yo me he dado cuenta de un fenómeno creciente. Sí. ¿Cuán iracundo puede llegar a estar un conductor que puede reaccionar violentamente a un bocinazo? No sé si lo has visto. Sí, sí, sí. ¿Ah? Te quería Hay muchos casos que derivan después en causas penales porque Sí, claro. por un bocinazo o una situación de tránsito. Bien. Sí, yo cerca de mi casa finalmente se terminaron arrastrando los autos, o sea, por una cosa bien Y fíjate ridícula. que en mi experiencia después me ha tocado ver esas personas en el tribunal y yo creo que lo que sienten es vergüenza por reconocer que tuvieron un momento de irracionalidad que lo llevó a estar una noche detenido, digamos, y después verse involucrado. Conversaba con, bueno, tengo oportunidad de conversar siempre con los abogados y ellos se dan cuenta de ciertos fenómenos que van ocurriendo. Sienten que a veces el proceso penal está un poco instrumentalizado. ¿Por qué te lo pregunto? Porque se está dando una lógica bastante perversa, o es una práctica habitual de algunos abogados en situaciones de conflictos familiares, divorcios y qué sé yo, en que en paralelo a la separación se abre una causa penal por abuso y qué sé yo, y que son, ustedes manejarán las estadísticas, por supuesto, probablemente son causas que no llegan a nada, pero que tampoco traen ninguna consecuencia, pero que sí permiten generar cierta presión digamos, en las partes. ¿Ustedes están conscientes de esos fenómenos? ¿O sienten que se ha instrumentalizado un poco el proceso penal? No lo puedo cuantificar, pero existe sin duda una instrumentalización de un proceso, puede ser un proceso penal, puede ser un proceso ante un tribunal de familia o incluso un proceso civil. Mi observación sobre eso es que hay que tener cuidado también en la formación de los abogados y creo que habría que reforzar también el control ético. Es un gran punto. Yo creo que, por lo menos lo veo así, el abogado es alguien que resuelve problemas, ¿cierto? Que se enfrenta a un cliente o incluso se puede enfrentar a una víctima, dependiendo de los diferentes sectores en los que pueda trabajar un abogado. Lo que tiene que hacer es proponer una solución para un problema que tiene una persona en particular. Pero esa propuesta tiene que ser dentro de los márgenes legales y éticos del ejercicio de la profesión. Hoy día lo que uno a veces se da cuenta de esta instrumentalización, lo que hay es una infracción evidentemente a los principios éticos y a veces incluso si se utilizan documentos falsos, ¿no es cierto?, eventualmente comisión de delitos. Eso es algo que nos tiene que preocupar no solo en esa área, en otros ámbitos. Creo que habla mucho también de la formación y de la calidad moral de una sociedad en un momento determinado, y sobre eso quizás tenemos mucho que trabajar hoy día. Con esto no quiero decir de que todo tiempo pasado fue mejor. No, pero creo que es válido planteárselo siempre. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Cómo estamos haciendo que... tú fuiste profesor universitario, sí, ¿no es cierto? Y yo lo soy también hoy día. Y me di cuenta más de alguna vez que algún alumno, por ejemplo, no daba una prueba porque llegaba con un certificado médico trucho, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Entonces, después resulta que si nosotros normalizamos ese tipo de conducta, no nos podemos escandalizar porque después un trabajador presenta una licencia falsa. O sea, estamos enseñando de que eso está bien. Es un círculo vicioso. Justamente, se va incrementando y se va produciendo de lo que estábamos conversando, la anomia, ¿no es cierto? Las normas, yo pido que las cumplan los demás, pero no las cumplo yo. Sí, claro. O sea, creo que eso es fundamental. Todos tenemos que cumplir las normas porque las normas son las que nos permiten convivir. Y normas tan básicas como, ¿cierto?, ceder el paso en el paso de cebra o estacionarse donde corresponde, aunque tenga que caminar 3-4 cuadras, ¿ya? No hace mal eso. Sí, claro, quizás porque estamos muy flojos desde el punto de vista de la civilidad, creo yo, no sé. Te quería hacer una pregunta, ¿tú has sentido miedo alguna vez en el ejercicio de tu función como fiscal? No, nunca. ¿Nunca? No, nunca he sentido miedo. No tengo miedo en el ejercicio de la función de fiscal. Sé que hay riesgo, no soy tampoco temerario, no soy imprudente, pero no puedo decir que he sentido miedo. ¿Pero has recibido amenazas?
Han ocurrido situaciones que son poco agradables, pero yo estoy muy tranquilo, muy contento en el ejercicio de la función de fiscal regional y de fiscal en general. Creo que he tenido mucha suerte, así como te comentaba, que Sí. fue un poco el azar, el destino lo que me llevó a quedarme en la fiscalía. No sé qué fenómeno hizo eso, digamos, por qué razón, pero bueno, lo asumí y hoy día me levanto y todos los días me siento con mucha energía, con mucha alegría. Trato de transmitirlo también al equipo de trabajo. Sé que el trabajo que hacemos es complejo. Sé que la gente además está cansada. La gente que trabaja en la fiscalía siempre me dice, les pregunto cómo están, me dicen cansado. Pero mantienen una alta motivación, ¿ya? ¿Te gusta la literatura jurídica? Me refiero a la ficción jurídica, digamos. No sé, o el cine, que toca temas jurídicos, las series. ¿Eres consumidor de eso? Me gusta en general la literatura, así que trato de leer, siempre estar leyendo. En mi casa también tengo una biblioteca no tan linda y ordenada como esta, pero tengo varios ejemplares. Además, eso es un hábito que lo han desarrollado mucho mejor que yo. Mis hijas, mi hija mayor es estudiante de literatura, de hecho. Perfecto. Entonces, No te pregunto porque hay varios autores que son de culto, John Grisham y otros, Agatha Christie antiguamente, Sí. con esos casos de misterio. Sí, sí. ¿Eres consumidor de eso? no son mis favoritos, pero he leído algo, sí. Ya, Pero perfecto. no. ¿Y en el cine tampoco? En general, si tengo que escoger una película o un libro, trato de que no sea algo diferente a lo que hago. ¿Ah? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Pero- Porque está muy en boga, hay una tendencia creciente a cursos de especialización en cine, derecho y literatura, Sí, me las encantaría. conexiones, los cruces. Yo estuve en algún seminario en la Sí. Universidad de Chile hace poco exponiendo. Por eso te lo preguntaba. Y porque te voy a hacer una pregunta que es un lugar común probablemente, pero no deja de ser interesante dado la naturaleza de tu cargo. ¿Existe el crimen perfecto? Yo creo que existen siempre posibilidades de que el delincuente se salga con la suya. Sí, existe esa posibilidad. Pero no, el crimen perfecto es un concepto literario. Yo creo que el objetivo del fiscal, yo soy muy hincha del fiscal a propósito, cuando veo películas siempre quiero que gane la fiscalía, aunque sea el malo. Sí, está bien, está bien. O sea, estás Aunque sea, camiseteado. sí, estás muy camiseteado. demasiado camiseteado. Pero en ese Pero sentido, no, y por eso creo que no creo que exista un crimen perfecto. Pero- Pero hay circunstancias que pueden hacer de que la investigación no lleve a un resultado deseado para la fiscalía en términos de identificar. pero en ese sentido, ¿es el caso Hagan un nuevo Matute Jones? Ese es un caso en el que yo no creo que sea un crimen perfecto. Creo que ahí hay una serie de circunstancias que conspiraron contra un resultado final. ¿Las primeras diligencias? Las primeras diligencias, el trabajo en el sitio del suceso. Creo que se hicieron muchos esfuerzos después por reconstruir lo que había ocurrido, se reabrió la investigación, Sí, claro. se han realizado pero una cantidad muy importante, se han realizado por otros equipos de la Policía de Investigación y de la Fiscalía después. Se han evidencia, descartado digamos. muchas líneas de investigación y ese es un caso interesante porque yo siento de que ahí puede que haya existido información que nunca fue entregada. ¿Ya? ¿Y por qué es interesante? Porque la Fiscalía, nosotros asumimos la responsabilidad de esclarecer un hecho tan grave como ese por toda la sociedad. ¿Ya? Claro, después la sociedad nos reprocha, y con justa razón, pero no fueron capaces, ¿no es cierto? Se equivocaron. Sí, pero resulta que hay gente que sabe o que tiene información y que no dijo nada. O gente que incluso, y eso pasó mucho en este caso, que entregó información falsa, que difundió información que no era correcta, que fue confundiendo, que fue generando todo un ambiente. Entonces, ya lo acepto, es uno de los casos, y otros, ¿eh? Hay otros casos que incluso a mí me han marcado más, que han tenido mucho menos publicidad. En el caso Hagan, yo nunca dirigí directamente la investigación, pero hay Sí. otros que los tuve que asumir directamente y que el resultado final fue decepcionante. Y me pasa eso, y dice, bueno, pero por lo menos yo hice todo el esfuerzo, todo lo que estaba, no tengo nada más razonable que hacer. Y si no se pudo encontrar, bueno, ojalá que nunca más nos pase una cosa como esa. ¿Ya? De hecho, nosotros aprendimos mucho del caso Hagan, Me pero imagino. no hemos vuelto a tener una situación, afortunadamente, así de esa misma naturaleza, porque creo que un mejor trabajo del sitio del suceso, un mayor control,
quizás hubiera llevado un resultado distinto. Roberto, el tiempo se acaba, lamentablemente quedan muchas cosas para conversar, pero te quería hacer una última pregunta. ¿Cuál crees o quieres que sea tu legado después de estos 8 años, ¿cierto? De labor como... ya llevas la mitad. Sí. Pero, ¿cuál crees tú que va a ser tu legado o qué es lo que tú quisieras dejar como huella en tu trabajo como fiscal regional? A mí me gustaría que cuando yo ya deje de ser fiscal regional, las personas que vayan a la fiscalía o que tengan que hacer algún trámite en la fiscalía, vayan, sientan que en ese espacio se les va a escuchar, que en ese espacio se les va a dar una respuesta, que no va a ser no va a haber una burocracia excesiva, que aunque no logren el resultado que ellos querían, por lo menos el trayecto va a ser gratificante y van a sentir de que se está contribuyendo a que puedan tener una respuesta. Creo que eso es la principal. Humanizar el trabajo de la Fiscalía, un poco eso, hacia allá va. Va a ser en realidad nuestra causa final, ¿no es cierto? Que se sienta que de verdad estamos, como dicen además nuestro eslogan en las redes sociales, porque estamos trabajando para que las personas tengan acceso a la justicia. Me parece muy bien. Eso lo hacemos a diario y a mí me gustaría que no solamente lo sientan las personas que son usuarios del Ministerio Público, sino que también los funcionarios. Creo que cuando uno tiene una oportunidad tan bonita como la de dirigir un equipo de trabajo, el también dejar algo en las personas que integren ese equipo es tanto más importante como el que le puede transmitir a la ciudadanía. Para mí sería muy gratificante que algo de lo que yo predico y algo de lo que converso también siempre con los funcionarios pueda quedar en ellos y lo puedan hacer realidad más adelante, porque es un objetivo que obviamente supera a todas las personas que integren ese equipo. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por acompañarnos. Roberto Garrido, fiscal regional de la Araucanía. Y a nuestros amigos en sus casas, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otra ocasión con otro interesante invitado.